Buenos días con todos, ¿cómo nos van escuchando? Vamos con la lista, está Mauro Ávila, Presenting. Alexis Ayo, Presenting. Andrés Valdeón, Presente, profe. Carlos Basantes, Presente. Daniel Borja, Presente, Inge. Marco Ceballos, Jonathan Chilig, Lenín del Salto, Presente, Inge. José Freire, Presente. Shakira Gayobar, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Ariel Latorre, Presente, Inge. Jofre Montenegro, Presente, Inge. Ana Paredes, Presente, Inge. Santiago Remache, Presente, Inge. Diego Reyes, Presente, Inge. Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinoco, Dani Valdés, Presente, ingeniero. Eric Llanes. Presente, ingeniero. ¿Está alguien más que llegó tarde? Bueno, déjenme. Nosotros tenemos presupuestado el examen del tercer bimestre. Sería para el miércoles 19 de mayo, ¿no es cierto? O sea, de esta semana y a la siguiente. Sí, porfa, que no se olviden. De este miércoles en 8 estaríamos ya con el examen del tercer bimestre. El trabajo del tercer bimestre ya les mandé, ¿no es cierto? Sí, Inge, ya nos mandó. Ya. ¿Cuándo tenían que entregarlo? El día 10, ayer. Ya, perfecto. Sí, ahí estaríamos. Inge, los temas para el examen del miércoles serían igual hasta el día martes 18. No, nunca les... A ver, nunca les tomo hasta el día anterior, sino hasta la semana anterior, o sea, lo que hagamos hasta esta semana. Ustedes tienen el examen final el 7 de junio, ¿no? A ver, sí, lunes 7 de junio, por si acaso. Entonces, entre el examen del tercer bimestre y el examen final tenemos 1, 2, 3 semanas de clases en donde habría que cubrir el capítulo, una parte del capítulo 6 y el capítulo 7, que es bastante corto porque es introductorio, entonces no habría problema. Creo que en tiempos estamos bastante bien. Tendríamos que cubrir ciertas cosas adicionales y quiero ver si hacemos un taller para probablemente el día miércoles ver si hacemos un taller y una especie de tutoría en función de lo de este bimestre, sí.
de tal manera que nosotros ya tengamos claro lo que va en este bimestre. Y tengan en cuenta que prácticamente sería desde azudes vertederos o estabilidad de empresa, la materia, ¿no? Entonces tendríamos lo que es sifones invertidos, los disipadores de energía, el golpe de ariete, que es lo que estamos viendo, y de ahí ya la protección contra inundaciones. ¿Ya estaríamos claros entonces con ustedes? Sí, Inge. 7-3, cordiales compañeros del... Perfecto, entonces. Ahora entonces vamos a continuar con la materia. Tal cual como estábamos viendo ayer, no se olviden, las características del golpe de ariete pueden ser bastante críticas. Entonces, Ana Paredes, ¿me podrías dar un resumen de qué significaba este gráfico? Prendamos las cámaras, por favor. Ana. Y tengan en cuenta, como les dije, si alguien no me responde, es como que no estuviera en clases. ¿Estás ahí, Ana Paredes? Inge, sí me escucha. Ahorita sí. Tengo mal internet. Ya, creo que lo gráfico de ayer nos explicó sobre cómo alcanzaba los máximos y los mínimos en, en el tiempo que estábamos viendo de cierre. Ya, ¿y qué características había en este gráfico? ¿Cuáles son los puntos críticos y los puntos importantes? ¿Qué me dices que le ves de interesante, importante, crítico? O sea, dependiendo del tipo de cierre, se cambiaría el gráfico. O sea, si más tiempo sería menos crítico. Sí, Menos tal tiempo. cual. Y en este gráfico, ¿qué problemas le encuentres? Con este tenemos más tiempo, porque tenemos un tiempo de cierre de 25 segundos. ¿Y eso es mucho o poco, según lo que dijimos ayer? Mucho. Realmente dijimos que no, que es más bien el tiempo mínimo de cierre que se tenía en estas válvulas. Entonces sí parece bastante, pero ya desde el punto de vista práctico es el tiempo de cierre mínimo que presentan las válvulas. En realidad, para este caso, el fabricante presentaba un cierre típico de 40 segundos, que es después con el que se trabajó. Y en función de las presiones y sobrepresiones, ¿qué me dices acerca del gráfico? Que las presiones son muy bruscas en algunos puntos. Ya, ¿y por qué? Se cortan de manera muy rápida, tal vez por el
por el cierre muy rápido, por el tiempo de cierre que produce que la... Eso está clarito, ¿no es cierto? Que es un gráfico donde se produce golpe de ariete. Ahora, por ejemplo, si tomamos la recomendación que nos daban de que la presión que debería resistir el conducto, o sea, el espesor del conducto se calcula en función del doble de la presión normal, de la presión estática. ¿Qué me dirías tú? ¿Cumpliría o no cumpliría? ¿Puedo volverme a repetir, por favor? Si tomamos la recomendación que vimos, que algo típico que se hace es tomar que el espesor de la tubería resista el doble de la presión estática que maneja el conducto, ¿crees que cumpliría sin problema? ¿Estaría muy justo o no cumpliría? No depende del tipo de material, de elasticidad. Más que elasticidad del espesor y de la resistencia del material, Sí, claro, pero supongamos que eliges un material con espesor que resiste el doble de la carga estática. ¿Crees que funcionaría el sistema? sí cumpliría, pero o sea, estaría en un alto costo para nosotros. ¿Y en todos los puntos cumpliría? Mm, Yo creo que sí, que en todos los puntos. ¿Por qué? No, depende de los puntos más críticos. ¿Cuáles serían los puntos críticos aquí? Como vemos en la gráfica, los que llegan más arriba, que llegan al máximo. ¿Y cuáles serían esos? Mm, ¿Cuáles serían los puntos críticos? Inge tal vez el A1 y el A2. Probablemente sí, ¿no? Una presión de 184,57 que mantenemos de los dos. Ahora, claro, nos dice en la recomendación, tomemos el doble de presión estática. No tenemos, claro, la presión estática, es la primera observación que deberíamos hacer. Pues si asumiéramos que esta presión piezométrica se mantiene constante a lo largo del trayecto, podríamos decir que es más o menos de 185, pero si tenemos 185 más 185, podríamos decir que si tomamos una resistencia del conducto para el doble de la presión estática, probablemente estemos ajustados respecto a esta resistencia, ¿no? Estaríamos cumpliendo con las justas y probablemente eso no sea funcional, no tenemos ningún tipo de seguridad. Entonces habría que evaluar, incrementar el espesor del conducto, ¿sí? Para que tenga mayor resistencia, entonces es un problema. Por eso les decía que en este caso real no podían cambiar el conducto ya estaba comprado. Entonces por eso se decidió colocar válvulas de alivio, de tal manera que estas válvulas controlen estos puntos críticos de presión. ¿Sí está claro ahí para todos? ¿Qué me dicen? Ajá. Ahí la idea sería que la línea del transitorio máximo siempre sea menor a la piezométrica. Menor y con algún rango de seguridad, ¿no? Como les digo, todo depende de qué medidas contemplemos.
El caso principal tiene que ser una tubería que resista, entonces tendría que resistir el doble que dijimos. ¿Qué pasa? Si es que esta estaría siempre menor, podríamos decir que tendríamos tranquilidad o algo de tranquilidad respecto a tomar la recomendación, como les dije, que la presión de diseño sea 2 veces la carga de presión estática. Entonces, con esto sí tendríamos cierta holgura, porque sabemos que si esta es la carga piezométrica, tenemos pérdidas, entonces la carga estática va a ser mayor. Pues ahí tendremos nuestro rango de seguridad. ¿Sí está claro ahí? Sí, Entonces, claro, el peligro de que estos puntos estén tan altos es que si tomamos esta recomendación, que es bastante común, podríamos estar en puntos de peligro. Como les digo, este es un caso real, datos obtenidos de un sistema real. Este es un resultado del software Alieve, en donde podemos ver la variación de presiones en el sistema. Entonces, ¿alguien alguna duda, algo que quisieran repasar acerca de golpe de ariete? ¿Qué me dice? Inge, ¿podría poner en la diapositiva número 88? ¿Ya está? Sí, Inge, gracias. Ya le tomé captura. Sí, no se olviden, este es el tiempo de parada. ¿Por qué? Porque en bombas ya no hay tiempo de cierre, sino se calcula el tiempo de parada, que es el tiempo en el que se demora la bomba en dejar de funcionar. ¿Qué más me dicen? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran ver? Inge, una pregunta. Ujú. ¿El golpe de ariete, dependiendo del material, va a reaccionar siempre, o sea, de la misma manera? ¿El qué? Perdón, no te escuché al principio. El golpe de ariete, o sea, dependiendo del tipo de material de la tubería, ¿va a Ujú. reaccionar siempre de la misma manera? No, porque cuando vemos en las ecuaciones de golpe de ariete, que serían estas de acá, nosotros tenemos en consideración la celeridad. Como le ven, la celeridad es este valor de aquí y la celeridad depende del módulo de elasticidad. Entonces, conforme nosotros variemos el material, el módulo de elasticidad va a verse variado. Entonces, diferentes materiales van a presentar diferentes comportamientos ante el golpe de ariete. ¿Sí? Por si acaso, esta es la ecuación de la celeridad, donde si ven el factor K es el que considera la módulo de elasticidad del material. Y lo mismo también influye el espesor que tengamos para el material y el diámetro que tengamos para el material. Entonces, simplemente cambiándole el diámetro o aumentándole el espesor, nosotros podríamos tener una variación importante en lo que es la celeridad. Y eso está clarito aquí. Miren, el espesor bajito nos da una celeridad mediana, un espesor grueso o grande nos da una celeridad súper alta. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? Inge, yo tengo una duda también. ¿Aló? Ujú, sí, claro, dime. Ya. Había, en esto del periodo, se refiere a que las ondas viajan a lo largo del tubo, ¿no es cierto? Ajá. Eso es en toda la longitud del tubo. Claro, en toda la longitud del tubo, entre los puntos que estamos tomando como críticos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los puntos críticos? Si es que este es nuestro sistema, y aquí tenemos la válvula, sería la parte de acá donde se genera el choque del agua contra la válvula, y la parte de acá donde está ya la gran masa de agua. Pero también podría ser aquí una válvula check, por ejemplo, que ponemos para que el agua no vuelva. Pues ahí sería sobre la longitud de análisis entre los dos puntos, porque es en el tramo en donde se produce el fenómeno. Yo eso nomás dije. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí vale la pena aclarar dudas del golpe de ariete, como les digo,
es un tema bastante importante en la ingeniería hidráulica. Deben conocerlo, deben tener claro cómo funciona. Y de esta forma nosotros vamos a estar listos para cualquier duda, porque si se pone a ver ya en la práctica es bastante común que se hable del golpe de ariete. ¿Sí? No se sabe en muchos casos por qué conviene usar la válvula push para el golpe de ariete. O no sé si han escuchado a algún maestro que nos dicen, tengo aquí mi conducto de agua fría, por ejemplo, y aquí debería estar el codo donde yo me conecto, y por ejemplo aquí tengo un lavamanos. Entonces aquí está el codo y yo me conecto ya con la manguera. Y después dicen se genera la cámara para golpe de ariete, que es una tubería un poquito más gruesa, que se coloca hacia arriba, especialmente, como les digo, en la planta baja o en subsuelos de edificios por el golpe de ariete. ¿Por qué creen que esto podría ser útil? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? Nadie se le ocurre. Dani Valdés, ¿qué creerías tú? Ayer vimos un ejemplo en eso de las presas, ahí igual que había un espaciamiento también creo, daba para imagino que es para amortiguar el caudal que viene con velocidad, minimizar, perdón. Exacto, más o menos así. En esencia tenemos un espacio en donde el agua que está con alta velocidad y se para, va a poder seguir con cierta velocidad y chocar acá. ¿Sí? Porque recuerden, en esta zona, ¿qué pasaría normalmente? Va a ir cierta cantidad de agua para acá y otra va a volver hasta acá arriba y va a regresar y salir. Pero si yo cierro la válvula, el agua que estaba dividiéndose va a poder seguir un poco hacia acá y va a reducir de cierta manera la magnitud de la posibilidad de golpe de ariete que sale hacia acá. Entonces, una medida simple que nos puede ayudar. Pero recuerden, la mejor forma de reducir golpe de ariete es, en este tipo de casos, colocar la válvula push. Ustedes le regulan a la válvula push, se cierra con un periodo más o menos lento y va a ser mucho más difícil que se genere el golpe de ariete. Si estaríamos claros, ese tipo de situaciones se dan en la vida real, es lo que dicen los plomeros. Así que no se sorprendan si un plomero le dice, sí, coloquemos el conducto para golpe de ariete, que obviamente les van a querer cobrar como un punto adicional de trabajo. Entonces, tengan claro para qué sirve y realmente ayuda. Yo les diría la mejor solución es una válvula push. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, si no hay más dudas, esto sería lo concerniente al golpe de ariete. Espero que realmente los videos que puse ayer les haya servido para darse cuenta del funcionamiento y de lo crítico que puede llegar a ser el golpe de ariete, ¿no? Les digo, parecería que es algo simple, pero acabamos de ver un proyecto gigante que tuvo problemas por golpe de ariete y realmente esos problemas pueden ser bastante caros y bastante críticos, ¿no? Imagínense lo que es la vida de 69 personas. Y tengan en cuenta que por eso en la actualidad se busca que las centrales hidroeléctricas tengan chimeneas de equilibrio, por lo menos una, en algunos casos dos o tres, como les decía, en la central de San Francisco se tienen dos chimeneas de equilibrio,
una justo antes de llegar a la casa de máquinas y una en la parte del inicio del tubo de carga a presión. Ustedes ya no van a recibir la materia de centrales hidroeléctricas, pero en esencia vale la pena que tengamos claro que si esta es nuestra presa, nosotros vamos a tener un conducto aquí que lleva el agua. Esta se conoce como normalmente la línea de conducción. Esta línea de conducción lo que sirve en la mayoría de casos es para llevar el agua hasta un punto donde ya vamos a darle más pendiente. De repente llegamos a un punto, colocamos un pequeño tanque y le damos más pendiente. Este de aquí se conoce como un tanque de carga. ¿Por qué? Porque el agua llega con una velocidad, con un caudal, y de repente le damos más pendiente, entonces la velocidad de ingreso va a ser mucho más alta. Este tanque nos sirve para regular ese cambio de velocidades. Y este de acá se conoce como la línea de carga, o también normalmente se le llama penstock, que es el nombre en inglés del conducto a presión. También podemos poner el conducto a presión. Entonces, normalmente nosotros buscamos que nuestra chimenea de equilibrio esté aquí, justo cuando empieza nuestro penstock. ¿Por qué? Porque se produce golpe de ariete, al momento de que vuelva la sobrecarga, va a oscilar el volumen de agua dentro de la chimenea de equilibrio. Y acá llegamos a nuestra casa de máquinas. La casa de máquinas es un punto importante porque ahí están todas las turbinas, los generadores, las válvulas, la mayoría de elementos caros mecánicos que tenemos en una central. Entonces, en muchos casos se busca también generar aquí una chimenea de equilibrio. ¿Con qué finalidad? Con que si se produce el golpe de ariete, la mayoría se absorba por acá y el restante se absorba por acá. De esta forma yo diría que tenemos uno de los sistemas más seguros en cuanto a control de sobrepresiones. Sí estaría claro, les digo, lamentablemente no van a tener la materia de centrales hidroeléctricas, pero es una materia bastante importante en función de que era una materia que un poco compaginaba todos los conceptos de hidrología, de hidráulica que ustedes manejan a lo largo de su carrera. Entonces, hay cositas como esto, que por ejemplo, yo les decía, chimeneas de equilibrios de centrales hidroeléctricas ocupa un capítulo entero. Entonces ahí se ve el diseño, cómo varía, cuánto varía la cantidad de agua en las chimeneas, qué nivel llega, cuáles son los tipos de chimeneas. Entonces, con este tipo de cuñas, la idea es que ustedes ya vayan teniendo todas las herramientas para por lo menos tener claro cómo funcionaría el sistema. Entonces, sí estaríamos con eso claros. Entonces, para finalizar, quisiera ver, Jorge Reyes, dime tú entonces, ¿cuál sería la definición de golpe de ariete? El golpe de ariete es cuando por la presión o el cambio de dirección se produce un cambio en la velocidad de rápido a lento. ¿Y qué sucede después? Genera un vacío en la tubería en la que se está dando el fenómeno. Ya sé, más o menos una parte está bien, ahí falta un poquito, pero no se olviden, ¿no es cierto? Primero es un fenómeno hidráulico, ¿sí? Que se genera de manera transitoria. ¿Qué significa eso? Que se genera en periodos de tiempo cortos. ¿Por qué se genera? Por, como dices, Jorge, un cambio brusco en la velocidad dentro del conducto, debido ya sea a la apertura o cierre de una válvula, al prendido o parado de una bomba o a una fuga. ¿Y qué genera? Oscilaciones dentro de la tubería que llevan a sobrepresiones y depresiones dentro del conducto, los cuales pueden afectar la integridad de los conductos y generar fatiga del material. Entonces, ahí estaríamos abarcando todos los componentes que hemos dicho. Entonces, simplemente para tenerlo claro, pero
lo ideal es que nosotros entendamos el funcionamiento de este sistema. Entonces, habiendo dicho esto, me parece que ya no hay más dudas, así que vamos a continuar con otro tema. Ahora vamos a hablar de control de inundaciones. Para control de inundaciones, ustedes tenían un trabajo, ¿no es cierto? Es el trabajo que entregaron el día de ayer. ¿Cómo les fue con ese trabajo? ¿Qué me dices, Andrés Valdeón? Bien, Inge. Sí, ¿Qué encontraste? A ver, cuenta. que existen dos sistemas de control de inundaciones, uno que es estructurales y otro por métodos no estructurales. Perfecto. El estructural se basaba en poner, por ejemplo, bordillos, realizar el control del río mediante sistemas estructurales. En la ciudad, los sistemas de drenaje. El no estructural se basaba también en la recolección de la basura, en sistemas de alerta para la población, por si acaso existía una inundación que se aproxime. Y eso de lo que me acuerdo. Sí, por ahí, ¿no es cierto? Tenemos varios tipos de situaciones que se dan en cuanto a control de inundaciones. Tenemos las medidas estructurales y no estructurales. Obviamente las estructurales necesitan o van de la mano con la inclusión de una estructura física que ayude a contener las inundaciones, mientras que las no estructurales van en función de mecanismos o planes para proteger a la ciudadanía en el caso de inundaciones. ¿Qué más nos podrías decir, Nicolás Sánchez? Que por medio de las estructuras tendríamos que mejorar el control y que dependiendo qué estructura vamos a utilizar para qué tipo de control. ¿Ya? ¿Qué tipos de estructuras encontraste que se pueden utilizar para el control? Tú mismo, Nicolás. Inge, podría ser las presas, Las presas, perfecto. ¿Cómo presas de funcionaría una presa? almacenamiento, las presas rompepicos, y la mayoría son tipos de presas, Inge. ¿Ya? ¿Cómo funcionaría una presa o alguna presa en sí para controlar inundaciones? ¿Qué me dirías tú? Según leí, Inge, existen, o sea, como hay dos tipos, que es la de almacenamiento, que el Ujú, objetivo de la presa es regular los volúmenes producidos por las lluvias, en épocas de lluvia. perfecto. Y En las ese, de rompepicos, que son, o sea, su propósito es reducir el gasto del agua. perfecto, ¿no es cierto? En esencia hablamos de almacenamiento cuando nosotros hacemos un embalse gigante y en ese embalse que se acumula el agua, nada más. Y las rompepicos, ¿podrías explicarlas un poquito más para ver? Ya, Inge, las rompepicos son presas de dimensiones, o sea, pequeñas, que no Perfecto, poseen gran capacidad de almacenamiento, y su exactamente. propósito es reducir el gasto del agua, ya que son diseñadas para retener cierta cantidad de agua durante la venida de las lluvias, luego permitir su descarga más lenta hacia aguas abajo. Perfecto. Entonces, en esencia, si este es el río, una presa rompepicos, podría ser inclusive un azud vertedero que yo le coloque aquí. Y este azud vertedero empiece a generar un pequeño volumen de agua por acá. Y de repente yo genero otro azud vertedero por aquí. Se genera otra acumulación de agua por acá. Entonces, en esencia, algo así podría ser un sistema de presas rompepicos, en donde lo que yo busco es evitar que venga demasiada agua, por ejemplo, si acá tengo una presa grande, ¿no? Entonces, de esa forma yo ya tengo distribuido el flujo en toda esta zona. O si acá, por ejemplo, yo tengo una pequeña población.
Entonces, de esa forma, yo evito que todo el volumen de agua llegue directamente a la población y se vaya acumulando aguas arriba en el río. Perfecto. Lenin del Salto, ¿tú qué otra opción encontraste dentro de las medidas estructurales para el control de inundaciones? De las estructurales. Ajá. Ay, no me acuerdo cuál es más había. Ya le veo en mi consulta. ¿Pero qué te viene a la mente? Medida estructural, una estructura que nos sirva para controlar inundaciones. Ay, justo lo que nos mandó a consultar en... A ver, ya le veo. ¿Qué me dices? Embalses de regulación, los disques de contención. Que eso serían las presas que acabamos de mencionar, pero ¿qué otra opción habría? Alcantarillados pluviales. Un alcantarillado pluvial y más o menos, normalmente el alcantarillado va a colapsar en el caso de una inundación, entonces podríamos decir sí, ¿no? Podríamos diseñar para que el alcantarillado se deshaga lo más rápido posible del agua, sí, pero normalmente no se lo considera una medida de control de inundaciones. ¿Qué otra opción darías? Eh, Pavimentos permeables. Un pavimento permeable. ¿Cómo funcionaría un pavimento permeable para controlar Para que inundaciones? o sea, el agua se disipe por el suelo y se Se reduzca absorbe en el suelo, puede Ajá, ser una opción, pero obviamente lo que va a hacer eso es generar una absorción de cierta cantidad de agua, ¿no? ajá. Tengamos en cuenta que también habría que ver el nivel de saturación del suelo, porque normalmente en una inundación vamos a tener lluvias prolongadas y eso podría generar ya la sobresaturación del suelo. Entonces podría ser una medida hasta cierto punto, pero teniendo mucho cuidado. José Tinoco, ¿qué me dices tú respecto a las medidas no estructurales? ¿Cuál podría ser una medida no estructural? Medidas de contingencia, Inge, o ¿Cómo también, que? ¿cómo se llama? O sea, prácticamente medidas de contingencia de la población, no sé, tener un plan de contingencia, o sea, cuando ya, o sea, sabemos que en una época, en invierno, por ejemplo, se dan las inundaciones, los gobiernos autónomos deben tener estos planes para que la gente esté preparada ante los eventos que se puedan suscitar. No sé, tal vez en su maleta colocar víveres perecibles y irse a algún punto en donde estén a salvo de las inundaciones. Esa puede ser una. Otra, creo, los sistemas de alerta temprano o de alarma. Perfecto, ¿no es cierto? Por ahí, sí. En esencia, medidas de comunicación para que la población sepa qué hacer, perfecto. Qué tener en el caso de una inundación, a dónde ir en el caso de una inundación. Entonces, bastante bien por ahí. Son medidas que nosotros debemos tomar para que no haya descontrol en el caso de estos fenómenos. Bastante bien. Entonces, empecemos a ver un poco lo que son las medidas de control de inundaciones, obviamente empezando por la definición de una inundación, que se refiere a un incremento en el nivel de los distintos cuerpos de agua. ¿Sí? Cualquier incremento en el nivel de los cuerpos de agua se puede definir como una inundación y normalmente se produce por varias situaciones, que pueden ser variaciones en el comportamiento del entorno, tanto por afectaciones naturales como por afectaciones no naturales. Normalmente las no naturales se conocen como antropogénicas porque son generadas por el hombre. Las afectaciones naturales pueden ser excesivas lluvias, por ejemplo, puede ser deshielo de algún nevado también, podrían ser también incrementos en la marea, en muchos casos en ciudades que están en la costa, y antropogénicas, por ejemplo, podríamos decir que la más crítica es la impermeabilización de los suelos.
¿Qué es lo que sucede? En las zonas urbanas, antes los suelos eran permeables totalmente, se generaba la infiltración del agua y después la percolación, que nos servía para recarga de acuíferos, y de repente llegamos nosotros y pues, colocamos calles, colocamos edificios, generamos veredas, entonces todo el agua que se filtraba en el suelo ya no puede filtrarse porque generamos un medio impermeable en donde se genera un transporte de ese flujo de agua hacia otro sitio. Entonces, esas son las medidas antropogénicas que generan variaciones en el comportamiento y han llevado a que se incrementen las inundaciones en ciertos sitios. Entonces, en esencia, nosotros buscamos identificar cuáles son las medidas o eventos que generan variaciones en los cursos y cuerpos de agua. Entonces, las inundaciones van a tener un periodo de recurrencia. ¿Qué significa eso? Que se van a repetir cada cierto tiempo. Entonces, ¿a qué se deben las inundaciones? Precipitaciones intensas o prolongadas diríamos que es la causa principal. El incremento en el nivel del agua de un río. Marejadas, el incremento de mareas debido a tormentas. Incremento de mareas debido a alto oleaje. Falla de alguna estructura hidráulica, esto también es un caso crítico, ¿no es cierto? Algún tanque se dañó, por ejemplo, lo que veíamos, una tubería se dañó. Aquí en Quito la tubería más importante de agua que lleva el agua potable a Tumbaco colapsó, no sé si vieron, debido a un derrumbe. Toda la zona de Tumbaco tuvo corte del servicio de agua. Entonces, claro, toda esa agua va a ir a la quebrada. Entonces, esa quebrada, dependiendo de sus características, va a ver su flujo incrementado debido al fallo de una estructura hidráulica y eso va a generar o podría más bien dicho, generar que se produzca una inundación en algún sector. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. También puede ser una insuficiente capacidad de descarga de los cursos de agua. Esto puede ser debido a que se produjeron modificaciones en la trayectoria de los ríos, por ejemplo. Variaciones en la pendiente del terreno. Cuando tenemos pendientes muy bajitas, hay alta probabilidad de que se empiece a acumular el agua y eso puede causar inundaciones. Variaciones en la capacidad de absorción de los suelos, que sería lo que mencionábamos, ¿no es cierto? La impermeabilización del suelo, que no permite el paso del agua. Entonces podríamos decir que esas son las principales causales de una inundación, que en esencia es algo bastante común dentro de todos los medios. En todos los países se producen inundaciones, a veces es muy difícil controlarlas. Inclusive hay países que han desarrollado tecnologías bastante novedosas, bastante interesantes para control de inundaciones, como por ejemplo Holanda, que se le conoce los Países Bajos porque se encuentra bajo el nivel del mar. Entonces ellos han generado un sistema de diques impresionante alrededor de las ciudades, de tal manera que el agua no ingrese a las ciudades. También han generado un sistema de descarga de agua a puntos que se consideran puntos seguros para la descarga de agua. Son puntos donde no hay habitantes, donde ya se ha generado una zona de protección en donde podría ir el agua en caso de inundaciones. Hubo otros casos, como les mencionaba, la ciudad de Venecia, que gastó como 6.000 o 8.000 millones de dólares generando un sistema de compuertas alrededor de las islas, donde estas compuertas lo que hacen es levantarse o bajarse en función de la cantidad de agua que tenemos en los alrededores de las islas. Esto es un sistema bastante interesante porque nos ayudan a proteger en el caso de incremento de la marea, nos ayudan a proteger que el agua no llegue directamente a la ciudad. Y aún así, con esas inversiones tan altas, ustedes deben recordar, más o menos hace un año, un poquito más de un año, se generaron varias inundaciones en la zona de Venecia y después se produjo una pequeña sequía en los alrededores de Venecia. Entonces, son casos o son situaciones bastante variables. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de casos principales para las inundaciones? Primero,
un río que desborda con frecuencia. Segundo, un río que desborda con escasa frecuencia, pero siempre lleva agua. Y tercero, un río que desborda poco, pero nunca lleva agua, solamente cuando hay estos desbordes o hay estas avenidas. De estos tres casos, ¿cuáles considerarían, o cuál más bien dicho, considerarían que sea el más crítico? ¿Qué me dices, Daniel Borja? Daniel, King. ¿cuál consideras el caso más crítico? Eh, el primero creo, profe. ¿Por qué? ¿Cuál sería tu explicación? Porque si es un río que se desborda con frecuencia, va a generar muchos problemas con la misma frecuencia con la que se desborda. Ya. ¿Alguien podría apoyar o refutar esta idea de Daniel? ¿Qué me dices, Joffre Montenegro? Que creo que el más peligroso siempre va a ser el que no se comporta de esa forma de una, o sea, muy seguido, sino de la nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que se desborda frecuentemente ya podemos predecirlo, pero si es que lo hace muy rara vez, es un poco más difícil. Perfecto, por ahí va el análisis, ¿no es cierto? Si yo tengo un río que siempre se desborda, realmente yo sería un tarado si es que no tomo decisiones, ¿no es cierto? Entonces yo ya debo controlar esto, porque sé que va a pasar de forma constante. Entonces yo necesito, claro, si yo soy alcalde de una ciudad que sufre inundaciones todos los meses, entonces tengo que controlarlo porque si no va a ser un problema generalizado. Entonces yo ya tomo decisiones. El problema va cuando tengo un río que de vez en cuando colapsa y que normalmente no lleva agua. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve cómoda. Entonces sí, yo tengo ahí una pequeña quebrada. Entonces este río está ahí siempre un chorrito de agua. Le dicen, no, ese río es seco, nunca lleva agua. Y de repente, tac, cada 3, 4, 5, 6 años, colapsa. Entonces la gente, como se vuelve cómoda, empieza a hacer sus casas a las orillas del río, ¿no? Normalmente genera invasiones, eh, se adueña de los terrenos municipales. ¿Por qué? Porque esto normalmente es parte de las franjas de protección de los ríos, de las famosas riberas, en donde las riberas son zonas de protección, en donde sabemos que el agua va a llegar algún rato y por ende no se permite la construcción. Pero nosotros sabemos que normalmente eso no es una limitante para que la gente genere construcciones. Entonces todo el mundo se acomoda y hace su barrio aquí. Es un barrio ilegal, obviamente, pero ya está ahí. Y de repente llega la inundación. Se cubre de agua toda la población, aparecen muertos, aparecen pérdidas económicas y después la gente va a quejarse que el municipio no les protege, que cómo puede ser posible que sus viviendas se han llevado. Y ustedes deben haber escuchado en las noticias, ¿no es cierto? Situaciones típicas dentro de los países latinoamericanos. Esto se debe a que no se le toma como prioritaria este tipo de situación. Sí, es un río que de vez en cuando desborda, pero sabemos que cuando desborda produce caos, produce un montón de problemas. Entonces,
Ustedes deben haber visto ya que normalmente las situaciones prioritarias son, por ejemplo, el río que se desborda con frecuencia. Entonces, ese río sí lo canalizamos, a ese río sí le encontramos un punto de desfogue, ese río lo controlamos, hacemos nuestros famosos multipropósitos, controlamos compresas, etcétera, etcétera. Pero el punto crítico es un río que de vez en cuando genera inundación. ¿Sí está claro entonces esto para todos? Que, o sea, un ejemplo sería, digamos, algo impredecible sería cuando hay el fenómeno del niño en las ciudades de la costa. Ujú. Hay ciudades que siempre se inundan, ¿no es cierto? Hay ciudades que ya saben que llega el fenómeno del niño y se inunda. La zona de Manabí, por ejemplo, y hay zonas en donde se sabe que el fenómeno del niño siempre genera inundación. Esas zonas normalmente ya generan medidas de control. Para eso se crearon los famosos multipropósitos, ¿no es cierto? Nos sirven para protegerlo. Ustedes se van a esas zonas en la costa y ven que normalmente la vía está hecha en un pequeño talud arriba de los terrenos para proteger en función de inundaciones. Entonces ya hay esas medidas que protegen a la gente. El problema es cuando es una ciudad que está tranquila y de vez en cuando aparece una inundación. Entonces, les pongo un caso crítico que se generaba, por ejemplo, en Egipto. En Egipto hay zonas que son súper secas, zonas en las que no llueve, debido a que tenemos la mayoría del sector desierto. Entonces está todo el desierto y de repente el río Nilo en el medio. Inclusive muchas casas, obviamente, de zonas pobres, no tienen ni siquiera techos. ¿Por qué? Porque no llueve. Simplemente lo que tienen que hacer es protegerse del sol. Entonces generan una cierta cubierta con paja que les sirve para protegerse del sol, pero nada más. De repente, cada 3, 4 años llueve en esos sitios, pero cuando llueve es una lluvia torrencial, genera crecida del río, genera colapso de los sistemas y genera un montón de muertes. Es el ejemplo más claro de cuando no son situaciones comunes, situaciones críticas que se dan de manera continua, la gente se vuelve cómoda, la gente no lo ve como una amenaza, pero al momento de que se produce el fenómeno, termina generando bastantes pérdidas, tanto materiales como pérdidas humanas. ¿Sí estaríamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son realmente los casos críticos en cuanto a lo que son control de inundaciones? Bueno, ya son las 8, tomémonos unos 5 minutos.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí, Perfecto, entonces, cuando hablamos de inundaciones, hay que considerar que también se producen ciertos beneficios. Entre los beneficios podríamos decir que hay una humectación y fertilización de los terrenos. Todo el transporte del flujo genera humectación y fertilización. Se recargan los acuíferos que en muchos casos están descargados debido a la impermeabilización del suelo que generamos y también generan una contribución a la supervivencia de la fauna. Son tres factores importantes que muchas veces no los tomamos en cuenta dentro de lo que es los beneficios que también generan las inundaciones. Claro que las afectaciones son bastante más importantes, ¿no es cierto? Puede haber pérdida de vidas humanas y de fauna, esto es crítico. Hay un deterioro y destrucción de bienes materiales, esto afecta a la economía. Los cultivos también son destruidos. Nosotros siempre vamos a ver o hemos visto probablemente cómo existen las quejas de los agricultores cuando hay inundaciones, de que perdieron todo su cultivo y eso les significan pérdidas bastante importantes, entonces es bastante crítico en cuanto al abastecimiento de comida y a la economía de los sectores agrícolas, entonces es bastante importante esa es una de las peores afectaciones. Existe también una interrupción y destrucción de las vías de comunicación. Es algo bastante crítico también cuando se empiezan a dañar las vías y no se permite el paso de transporte, la interrupción de los servicios básicos y la propagación de enfermedades, que es crítica también porque puede generar crisis sanitarias y eso es bastante complejo, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que en la temporada de inundaciones en la costa normalmente el dengue empieza a generar un un problema sanitario importante. Había el caso de la Zika, la chikungunya, que se vuelven problemas sanitarios que afectan drásticamente también la salud de la población. Entonces, obviamente, tenemos muchas más afectaciones que beneficios, por ende, nosotros tenemos que generar un control acerca de estas inundaciones. Entonces, para poder generar este control de inundaciones, las municipalidades, gobiernos autónomos, deberían generar un plan de control de inundaciones. ¿Qué es un plan de control de inundaciones? Pues es un documento en el cual esta entidad va a tener una estructura en la cual se genera ya una proyección de qué obra se va a construir, cuáles son los objetivos, qué problemas han tenido, etcétera, etcétera. Entonces, las razones para generar un plan de control de inundaciones, primero es generar un incremento en la percepción del riesgo de inundación y estrategias de autoprotección. Esto es para la sociedad civil. ¿Qué tengo que hacer para protegerme? Y que la gente esté al tanto de realmente cuál es el riesgo que están corriendo en el caso de una inundación. Entonces, que la gente no construya sus viviendas en zonas de riesgo, que no hayan invasiones en las riberas de un río, etcétera, etcétera. Después, mejorar la coordinación administrativa entre los actores involucrados. En esencia, que la parte administrativa sepa qué hacer y a quién le compete tomar las decisiones. ¿Sí? ¿Cuáles son los actores involucrados? Pues las distintas entidades municipales, el municipio propiamente dicho, los actores sociales y la sociedad civil. También mejorar el conocimiento para una adecuada gestión. En esencia, conocer la ciudad, población, municipalidad o lo que sea. Mejorar la capacidad predictiva ante inundaciones. ¿Creen ustedes que podemos predecir una inundación? ¿Qué me dicen? o sea, no predecir, sino ya como tener en cuenta de que cierto río en alguna época del año se puede llegar a desbordar. Perfecto, sí, es una de las formas de estadísticamente empezar a analizar cada cuánto y por qué se desborda un río. Podemos usar la estadística para conocer eso y predecir, por ejemplo, si siempre en mayo
se produce una inundación, pues estar preparados porque probablemente en mayo se va a producir una inundación. Pero bajo ciertos parámetros y con ciertas condiciones, nosotros sí podemos predecir. Nosotros para poder predecir una inundación podemos colocar estaciones, tanto meteorológicas como pluviométricas, y también tener un sistema de alerta temprana. Entonces, ¿cómo puede servir esto? Si yo tengo acá una pequeña población, y este es el río que la abastece, ¿no es cierto? Yo puedo tener un sistema en donde aquí yo tengo mi estación pluviométrica, ¿no es cierto? Entonces, de repente, se empieza a producir un incremento del nivel en las aguas del río. Yo tengo un sistema de alarma en donde puedo avisar a la población con cierta antelación. No van a ser horas, pero podrán ser 15, 20, 30 minutos, que se está generando una inundación. Entonces, de esa forma, yo puedo proteger a la población civil. Por ejemplo, tener un sistema de alarmas en donde suena la alarma y la gente que esté bañándose en el río pueda salir rápidamente, que la gente que vive en zonas aledañas de los ríos pueda protegerse, que se pueda generar una previsión. Pues como vemos, desde cierto punto de vista, sí se puede generar un sistema de predicción, un sistema en función de lo que es prevenir que no se produzcan daños especialmente físicos o de vidas de los pobladores. Entonces, eso sí se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que también tiene que ir de la mano con una buena comunicación, que la gente sepa qué hacer, sepa qué significa esa alarma. El caso más crítico es cuando la gente oye una alarma y no la toma en serio porque no sabe qué es. Algo así pasó, no sé si recuerdan, hace unos 3 o 4 años en la zona de la costa. No más, como 5 años, más o menos, o 6 años en la zona de la costa, cuando se terminaron todos los multipropósitos y de repente se volvió a generar una inundación. En ese caso hubo varias muertes en un río, en la provincia de Los Ríos, porque aunque sonó una alarma, la gente no hizo caso y no salió del río. Y me parece que hubieron como 9 o 10 muertos por esa situación. Entonces todo tiene que estar compaginado para evitar que se produzcan estas pérdidas que son bastante críticas. Entonces, sí estaría claro a qué nos referimos con capacidad predictiva. Sí, También como objetivo está reducir el riesgo en zonas inundables. Esto es bastante importante. ¿Por qué queremos reducir el riesgo? Obviamente por proteger a la población civil, mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en zonas inundables. ¿Tenemos todos claro qué es el concepto de resiliencia? Mauro Ávila, ¿tienes claro el concepto de resiliencia? sí, Inge, sí tengo claro. ¿Cuál sería? ¿Podrías compartirlo? Según lo que nos dieron en planificación, Inge, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. O sea, es como que superar algo que pasó. Perfecto, sí. Ese es el concepto general. A ver, la resiliencia nació como este concepto enfocado a los individuos, en donde los individuos hablan de resiliencia cuando generan esa capacidad para sobreponerse a situaciones críticas, situaciones traumáticas, ¿sí? Situaciones que les han afectado. Entonces, este concepto de la resiliencia después se lo globalizó. Y yo diría que ahora la parte más importante de este concepto se engloba acerca de la sociedad en general y también en función de lo que es la situación ambiental y la situación de desarrollo urbanístico, en donde la resiliencia se enfoca en una capacidad de adaptación.
Entonces, cuando se habla de ciudades resilientes, que deben haberlo visto bastante, ahora hay hasta inclusive congresos en donde participan bastantes ciudades alrededor del mundo, bastantes representantes de las ciudades, en donde ellos exponen cuáles han sido sus luchas, cuáles han sido sus propuestas, cuáles han sido sus casos de éxito, sus casos de fracaso, acerca de la resiliencia. Entonces, en esencia es la capacidad que como sociedad, como urbe, nosotros vamos a generar para adaptarnos a los cambios. Entonces, un poco como lo que decíamos, si tengo una ciudad que se inunda todos los mayos, todos los junios y todos los julios, pues tengo que adaptarme a eso, porque probablemente yo no puedo controlar el clima, pero puedo protegerme ante estas circunstancias. Entonces ahí entra la resiliencia, ¿sí? Adaptarnos a estas condiciones, proteger a la población, tomar medidas para controlar, ¿sí? Y también se hizo famoso este concepto debido al cambio climático, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que nosotros debemos ser resilientes ante los cambios climáticos que se han generado. Y eso lo podemos ver aquí en Quito, ¿no es cierto? Ustedes ven este año, las lluvias empezaron en octubre, pararon en enero y otra vez empezaron en abril. Entonces, ¿qué pasó con las estaciones que manejábamos en Quito? Ahora prácticamente hemos pasado un invierno de 8 meses en donde nunca ha parado de llover. Entonces son situaciones que se dan debido al cambio climático. ¿Y qué nos dice la resiliencia? Que nosotros debemos adaptarnos a estas situaciones. Debemos proteger las urbes para que no se generen inundaciones. Debemos proteger las urbes para que el calor tampoco se vuelva un problema, porque de repente ustedes ven aquí en Quito, en la zona de Cumbayá ya no es raro que tengan sistemas de aire acondicionado en las viviendas y en las oficinas, cosa que antes no se veía. Entonces, ¿qué va a pasar después de un tiempo? El consumo energético va a crecer dramáticamente. Ustedes se ponen a analizar el consumo de aire acondicionado, es uno de los principales factores de consumo energético que se da en los países que tienen variaciones importantes en temperatura. Entonces, a todo eso se refiere el concepto de resiliencia, ¿sí? Entonces, es bastante importante conocerlo porque, como les digo, nosotros estamos ya eh, escuchando este concepto en todo lado y vale la pena tener claro a qué es lo que se refiere. Y finalmente, mejorar las condiciones hidromorfológicas y el estado de las masas de agua. ¿A qué podríamos referirnos con condiciones hidromorfológicas y estado de las masas de agua? ¿Qué me dices, Lenin del Salto? Disculpe, que no le escuché. ¿A qué me refiero con este último objetivo? Mejorar las condiciones hidromorfológicas. Ujú. Puede ser o sea, que no se descaudale el agua. ¿Que no sé qué? O sea, que no se desborden los ríos, puede ser. Que no se desborden O los sea, ríos, pero con el concepto de hidromorfológicas y estado de las masas de agua, ¿qué crees que significa? O sea, yo pensaría eso, o sea, que puede hacer, realizar estructuras para la contención de agua, para que no se desborden los ríos. No, realmente. Sería para definir qué tipo de río es, Inge. Desde cierto punto de vista, sí. Hidromorfológica se refiere a la forma de la masa de agua, o sea, del río o de la laguna, etcétera, etcétera. ¿Por qué la forma? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tenemos un río con bastantes meandros, ¿sí? En donde, ¿qué sucede con este río? Normalmente, de repente puede producirse un cambio, ¿no? Se eliminó este meandro. Entonces esto puede ser crítico porque si se elimina el meandro, en vez de tener una distribución de agua, le vamos a colapsar esta sección de acá. Lo mismo, las pendientes de los ríos, ¿sí? Los puntos de descarga de los ríos y el estado de las masas de agua, lo mismo, enfocado también en cuanto al cuidado de las masas de agua. Por ejemplo, que no haya contenido de basura,
¿sí? Nosotros vemos ahora en los ríos cerca de zonas urbanas el contenido de basura es bastante importante y eso empieza a generar taponamientos, especialmente en zonas donde se producen estrechamientos. Por otro lado, la sedimentación también es importante. Ustedes deben haber escuchado en las noticias, hace 1 año y medio, 2 años, se generó el famoso dragado del puerto de Pozorja y el dragado del río Guayas, que costaron más de 30 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ya se consideró que la cantidad de sedimentos en el río era demasiado grande. Había demasiado sedimento, ya no permitía el flujo adecuado de ciertas embarcaciones, ¿sí? Empezó a generar variaciones ya en algunas zonas del río. Entonces, eso va de la mano con la falta de mantenimiento y que si no se genera este proceso de dragado, se va a empezar a solidificar los sedimentos y cuando se solidifican es mucho más difícil y obviamente mucho más caro el removerlos. Entonces, son situaciones que se dan y que hay que tener bastante cuidado porque obviamente si tenemos mucha acumulación de sedimentos, la sección transversal del río va a verse disminuida y eso en el caso de incremento de lluvias, el incremento de flujo de agua hacia el río, va a generar colapsos que obviamente van a ir de la mano con la generación de inundaciones. ¿Qué necesita el plan de control de inundaciones? Pues información geográfica. Necesitamos cartografías digitales, imágenes satelitales, un detalle de cuáles son las zonas inundables. Esto en función de la topografía en donde puede generarse la inundación y los modelos digitales de elevación para también conocer la parte topográfica. Necesitamos información climatológica y meteorológica vital, ¿no es cierto? Cómo se distribuyen las lluvias, tanto espacialmente como temporalmente. ¿Cuáles son las épocas de mayor cantidad de lluvias? ¿Cuáles son las zonas más lluviosas? Para poder identificar cuáles son los puntos en donde yo debo tomar acción de manera prioritaria. Esto enfocado a las lluvias torrenciales o a las lluvias prolongadas. ¿Dónde están ubicadas las estaciones climatológicas y meteorológicas? ¿Por qué? Porque yo puedo generar un registro y mediante este registro identificar nuestro plan de control de inundaciones para generar la protección y poder prevenir y proteger a la población cuando se generan las inundaciones. ¿Qué cantidad de registros tengo de estas estaciones? ¿Cuántos años tengo de registro? ¿Qué tan fiables son los registros? ¿Sí? Recuerden que normalmente se piden por lo menos 15 años, ya como mínimo 15 años de información para tomarlo como datos valederos desde el punto de vista estadístico, aunque la recomendación es contar con 25 años de registros. Entonces, en algunos casos nosotros no cumplimos con eso y eso es una limitante para poder prever o generar un sistema de prevención o predicción de inundaciones. Necesito conocer información hidrológica. ¿Dónde están los cuerpos de agua? Tanto el mar, los lagos, las lagunas, las presas, los humedales, los manglares, los ríos. ¿Dónde están? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se generan las corrientes superficiales? ¿Dónde están las estaciones hidrométricas? O sea, ¿dónde puedo medir el caudal de los ríos? Esto es una forma también de predicción. Entonces, en esencia, como les decía, si nosotros conocemos bien los cuerpos de agua, podemos utilizar esta información para decir, sí, el río está creciendo más de lo normal, está creciendo a una velocidad bastante alta. Entonces, generemos una alarma para poder avisar a los pobladores que salgan del sector. Entonces es bastante importante conocer esta información de los cuerpos de agua y poder determinar cómo usarla a nuestro favor para generar protección en el caso de inundaciones. Necesitamos información acerca de los desarrollos de infraestructura. ¿Dónde está la infraestructura urbana? ¿Dónde está la infraestructura industrial?
la industrial puede ser crítica en el caso de inundaciones, porque muchas industrias utilizan químicos, utilizan metales, que si pueden llegar a los cauces de los ríos pueden generar contaminación generalizada y eso volverse un problema. ¿Dónde está la zona agrícola? La zona agrícola suele generar bastantes sedimentos, entonces eso puede llegar a los ríos y generar también acumulación importante de sedimentos. ¿Dónde está la infraestructura de emergencia? Hospitales, clínicas, bomberos, policía, etcétera. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué tanta facilidad tiene de acceso? Las telecomunicaciones, ¿dónde están las torres? ¿Dónde están las centrales? ¿Sí? Las fuentes de abastecimiento de agua, ¿dónde están las captaciones de los ríos, de las lagunas, de si son plantas desalinizadoras también, plantas potabilizadoras, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque si hay una inundación cerca de las zonas donde tenemos estas plantas o estas fuentes, puede generar una contaminación del agua que manejan. Y eso puede ser crítico porque puede llevar a un problema sanitario. Nosotros debemos asegurarnos que las plantas potabilizadoras no estén cerca de lugares inundables porque se llega a contaminar el agua y probablemente vamos a tener un problema sanitario de gran escala. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y peor aún las plantas de tratamiento de agua, porque aquí tenemos agua sucia. Si se inunda este sector, puede generarse un esparcimiento de todas las aguas sucias que tenemos, las aguas servidas, y eso puede llevar a problemas sanitarios de igual manera. Información acerca de la división territorial. ¿A quién le corresponde hacerse cargo de qué? ¿Sí? Esto es importante para la definición de las políticas y de los involucrados. ¿Cuáles son los impactos reales que han pasado en la zona urbana? ¿Cuándo se dieron? ¿Qué problemas causaron? Y también cuáles son los impactos potenciales en casos críticos. ¿Qué podría pasar? ¿Qué zonas se pueden inundar? ¿Qué problemas se pueden generar? ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es la población? ¿La infraestructura con la que se cuenta? ¿Cuáles son los desarrollos que han sido afectados o cuáles se pueden afectar? ¿Cuál es la posibilidad de que se genere la afectación? ¿Y qué afectaciones han generado problemas en el pasado? Entonces, ¿qué contiene un plan de control de inundaciones? No hay una receta, pero por lo menos debería tener estas inclusiones, donde, por ejemplo, se solicita unas conclusiones de la evaluación preliminar, en donde se especifique qué se hizo en la evaluación preliminar y qué conclusiones se han mantenido. O sea, la ciudad puede tener inundaciones, es factible que se den inundaciones de manera constante, hay zonas que son más críticas, etcétera, etcétera. Una generación de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Estos son mapas de la ciudad en donde nosotros por colores identificamos cuáles son zonas que se pueden inundar de manera continua, cuáles son zonas en donde hay bastante riesgo en el caso de que se generen inundaciones, cuáles son zonas a donde nosotros podemos enviar el agua en caso de inundaciones. Los objetivos de la gestión de riesgo de inundación en la zona específica. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser la gestión para controlar las inundaciones en las zonas críticas? ¿Qué se busca? ¿En cuánto tiempo se busca? Un resumen de los criterios del plan hidrológico. Entonces, en esencia, ¿cuáles son los criterios que manejan el estado de las masas de agua? ¿En qué estado se encuentran? ¿Qué condiciones, qué medidas de protección hay para las masas de agua? ¿Y cuáles son los objetivos ambientales que nosotros tenemos en los tramos de riesgo? Realmente la situación de que se generen inundaciones puede generar problemas ambientales, puede haber contaminación del río, por ejemplo, si es que hay una inundación cerca de una zona industrial. Y los pesticidas que se usan para la agricultura podrían generar algún problema. Un resumen de los planes de protección civil, qué planes se utilizan para primero comunicar a la población y también después proteger, como dijimos, un sistema de alarma temprana, un sistema de comunicación en el cual todo el mundo esté al tanto de cuáles son las alarmas, cuáles son las necesidades en el caso de una inundación.
Una descripción de los sistemas de información hidrológica, lo mismo. Cómo están conectadas las estaciones. Se puede tener tiempo real. Si nosotros tenemos una central hidroeléctrica cerca, normalmente se cuenta con datos a los 3 segundos o a los 5 segundos. Las estaciones hidrométricas, pluviométricas y meteorológicas que proveen información para una central hidroeléctrica son súper bien detalladas, tienen alta tecnología, pueden informar prácticamente al instante. Como les digo, centrales manejan tiempos de información cada 3 o 5 segundos. Entonces, se puede conocer directamente qué está pasando y esto nos puede ayudar a lo que es generar alarma en zonas aledañas, ¿sí? Y obviamente, ¿qué tipo de predicciones podemos hacer? Lo mismo, enfocados a estas características con las que contamos y generar una ayuda para la toma de decisiones. Entonces, como les digo, se está produciendo una crecida típica en el río, eso puede generar inundaciones, protejamos a la población, tengamos un sistema de alarma si es que son ríos en donde la gente acude a bañarse, o si es que la gente vive cerca de los ríos, que sepan que hay peligro de inundación y puedan salir de sus viviendas, etcétera, etcétera. Un resumen de los programas, medidas y prioridades. En esencia hay que priorizar cuáles son los puntos críticos, dónde deberíamos tomar acción inmediata, qué tipo de medidas vamos a tomar y qué tipo de programas contra control de inundaciones deberíamos tener. Y finalmente, cuáles son las medidas propuestas, tanto como preventivas para evitar que se generen las inundaciones, como paliativas para controlar las situaciones que generan inundaciones, tanto estructurales como no estructurales, tal cual lo que nosotros hemos ido conversando con sus compañeros al principio de la clase. ¿Estaríamos claros con toda la información que debería estar dentro del plan de control de inundaciones? ¿Qué me dices, Santiago Remache? Sí, está claro. ¿Cuál te parece que sería el punto más importante dentro del plan de control de inundaciones? Para mí sería el último, las medidas preventivas, ¿Por qué? porque ya he hecho el estudio de todos los cuerpos hídricos que pueden afectar a una ciudad. Claro, se le podría prevenir a la ciudadanía, pero si la ciudadanía no toma conciencia, creo que sería mejor construir algo, alguna estructura para poder prevenir las inundaciones. Sí, perfecto. Nosotros podríamos decir que punto crítico sí son las medidas, porque en esencia son las acciones que yo voy a tomar ya directamente para el control de inundaciones, entonces deben ya estar priorizadas y definidas en cuanto a la posibilidad de construirlas. Podríamos decir que sí es el punto más importante. Entonces, nosotros, como ya vimos, tenemos las medidas estructurales y no estructurales. Simplemente para no sobrecargarnos, vamos a empezar con esto y el día de mañana ya acabaríamos. Pero nosotros dentro de las medidas estructurales contamos con ciertas diferentes opciones en función de cuál es la solución que se provee. Entonces, buscan generar una resolución para el problema de las inundaciones mediante la construcción de obras hidráulicas para el control de flujos y sedimentos. Ojos, flujos y sedimentos es lo que buscamos controlar. Entonces, tenemos obras de regulación cuando nosotros buscamos interceptar el agua, ya sea lluvia o de escurrimiento, para almacenarla. En esencia son las presas y los cauces de alivio. ¿Qué son los cauces de alivio? ¿Qué me dices, Diego Reyes? Sí, o sea, yo pensaría que los cauces de alivio son, o sea, o sea, desvíos que pueden ayudar a controlar la inundación. Sí, perfecto. Un tipo de desvíos son canales que nos sirven para llevarnos el agua a una zona que nosotros podamos considerar inundable, o sea, una zona donde no hay asentamientos urbanos, donde no haya vida animal, donde no tengamos la posibilidad de generar daños importantes o afectaciones importantes a la población. Perfecto.
Por otro lado, tenemos las obras de rectificación, que son obras que buscan facilitar la conducción rápida del agua por su cauce. Son el dragado, que ya dijimos que es la limpieza de sedimentos, la canalización, que esto nos sirve para facilitar que el agua se mueva por un cauce, sí, porque tenemos, por ejemplo, menor fricción. Podemos darle una variación a la dirección del cauce del río, por ejemplo, una mayor rectitud al cauce. El corte de meandros también es una opción, en donde el corte del meandros nos ayuda a incrementar pendiente del río. ¿Qué sucede si yo incremento la pendiente de un río? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Jonathan Chili? ¿Qué sucede si yo le incremento la pendiente de un río? ¿Por qué me podría servir? Para disminuir la velocidad, tal vez. No. ¿Por qué crees que yo quisiera disminuir la velocidad? Tal vez para la estabilidad del cauce, no sé. No. En esencia, el incremento de pendiente nos conlleva a incrementar la velocidad. ¿Qué pasa? Yo le subo la pendiente, la velocidad va a subir, no va a bajar. Y si cuando sube la velocidad, ¿qué pasa directamente con la sección transversal? Disminuye la sección transversal. Entonces, una forma de yo deshacerme del problema de la altura del agua, de la cantidad de agua, enviándola aguas abajo. ¿Sí? Entonces, yo cuando incremento la pendiente, aumento la velocidad, ¿sí? Y de esta manera yo genero que el agua fluya de manera más rápida en la zona que yo quiero proteger. Y las obras de protección, que lo que hacen es confinar el agua dentro del cauce del río y evitan que las inundaciones alcancen a las poblaciones o zonas importantes. En esencia pueden ser bordos perimetrales o muros de encauzamiento. Los tipos de obra en esencia son obras que se generan alrededor de zonas urbanas, de tal manera que si el agua empieza a crecer, si el agua empieza a desbordarse, no se desborde en las zonas urbanas, sino lo haga más abajo de la zona urbana. Entonces, de esa forma protegemos los puntos críticos. ¿Sí estaría claro hasta ahí? ¿Alguien alguna duda acerca de esta sección? Inge, una cosa. ¿Sí? ¿Podría quedarme hablando con usted después de la clase? Bueno. Entonces, si no hay dudas, podemos quedar aquí. Y me podría poner el link que yo entré un poco tarde, por favor. A mí también, Inge, por favor. ¿Quiénes me dicen que no están listos? Chili, por favor, Inge. Hidalgo, Inge. Ceballos también, Inge, por favor. Y Tinoco también, Inge. Ok, listo, entonces. Entonces, ¿quién quería conversar? Yo. Cuéntame, José Daniel. Una cosa, bro. Ayer estaba viendo la grabación del lunes 26 de la clase, Ajá. porque yo tuve que retirar a la mitad de esa clase. Ya. Entonces, la dejé con la cámara prendida y la verdad estaba muy enfermo. A plena clase me tocó levantarme a vomitar y bueno, fue un caos. No pude en realidad volver a la clase. Ya. Quería ofrecerle una disculpa de mi parte por haberle dejado ahí con la cámara prendida tirada a la clase. Eso nomás dije. Un poco tarde, sí. No habría problema, pero sí necesito que se involucren en eso, ¿no? Más porque yo sé que esta situación de las clases en línea se han vuelto un problema, pero realmente ahí tenemos que poner de parte todos para evitar que sean esas situaciones, ¿no? Porque
Muchos podrán hacerlo con alguna razón, como dices, si te enfermaste es entendible, pero otros simplemente dejan la cámara ahí para parecer como que están presentes y no lo están. Y eso sí se vuelve un problema, ¿no? Porque en esencia nosotros vamos a ir generando esta desconfianza de que sí, hay gente que probablemente no le importa, pero no debería ser así, ¿no? Porque estamos ya en un punto bastante alto de la carrera. Ustedes ya están en sexto nivel, ya les superaron el 60% de la carrera. Entonces, yo sé que son molestosas estas clases y que a veces es cansado y estar frente a la computadora les puede molestar, pero vamos a ir mejorando esa comunicación para que realmente el resultado sea lo mejor posible, aunque sabemos que es difícil de todos los lados, ¿no? Claro, claro, y bueno, ya le digo, aunque sea tarde, mejor tarde que nunca. Eso nomás dije. Sí, está bien y me parece bien, pero claro, enfoquémonos en eso. Yo creo que es más fácil indicar, ¿no? Tengo alguna indisposición o tengo esta situación y podemos conversar de mejor manera. Claro, ya le digo, estaba súper mal. No, no pude en realidad regresar a la computadora. De una me fui a la cama. Pero bueno, Bueno, eso nomás. entonces, ya, José Daniel, Ya, un gracias. buen día. Ya nos vemos.